Hola queridos estudiantes del curso Pedagogía Bíblica. Hoy día vamos a dejar esta clase para ustedes para hablar sobre lo que es espiritualidad. Cuando nos referimos a la palabra espiritualidad, nos estamos refiriendo a nuestra forma de vivir el Evangelio, de cómo lo vivimos personalmente cada uno de los que hacemos clase. ¿Por qué es tan importante nuestra espiritualidad? Porque de eso también depende de cómo vamos a transmitir a nuestros alumnos, tanto niños, adolescentes, jóvenes y adultos, nuestra forma de vivir la fe. Porque a veces hay lecciones que nos tocan sobre la oración, lecciones que nos tocan sobre el ayuno, lecciones que nos tocan sobre diferentes temas de la vida espiritual. La lección sobre las ofrendas, los diezmos, de adorar, de alabar, los cánticos, la danza, el estudio bíblico, la meditación, la búsqueda. Hay tantas lecciones que nos podemos encontrar en el camino de la enseñanza con los diferentes grupos de la iglesia. Entonces tiene un factor muy importante de cómo cada uno de nosotros vivimos la espiritualidad, cómo vivimos la oración, cómo vivimos la lectura bíblica, cómo vivimos la meditación, el trabajo del estudio, la profundidad. Hay muchas temáticas sobre la espiritualidad, pero hoy quiero hablar una que es la más básica de todas, que es parte también de nuestra enseñanza en el discipulado cristiano, que es la oración. ¿Qué representa y qué es la oración? Es un tema muy largo a trabajar. Si lo hacemos de una perspectiva de estudio bíblico, es bastante largo el trabajo, porque hay diferentes formas o situaciones de cómo oramos. Hay oraciones de gratitud, oraciones de búsqueda, oraciones de respuesta, oraciones en medio del dolor, oraciones para tener fe, oraciones para que Dios haga un milagro. Hay tantas formas de orar. Por lo menos de la perspectiva personal, la mía, la oración ha sido parte desde niño. No en el sentido mía, quiero contar esta experiencia de cómo incluso mis papás llegan al Evangelio. Siendo yo muy pequeño, un bandido chiquitito de jugar, de saltar, de columpiarme, encaramarme en la ciudad de Arica. Mis papás vivían allá, cuando éramos niños, trabajaban ambos allá, se fueron de Santiago a Arica. Jugando en la plaza de San Marcos, recuerdo algunas nociones de lo que sucedió con solamente 5 o 6 años, jugando donde toca el Orfeón de músicos, con las orquestas de música en la plaza de San Marcos, donde está la iglesia de San Marcos, que todavía está ahí, parece su Orfeón, el lugar donde toca. Jugando entre medio de 2 barras metálicas, desde una altura yo creo de unos 1,5 metros, 1,80 m, hacia el pasto que estaba abajo. Me meto entre medio de 2 fierros tratando de pasar de uno a otro y me resbalo con los fierros y queda mi brazo, que está aquí, queda atrapado. Y eso hizo un clic fuerte que quebró los huesos de mi brazo. Entonces recuerdo parte que mi mamá me toma ahí llorando, un caballero, por lo que cuenta mi papá, un jeep me lleva al hospital, ahí en San Juan Nueva de Arica. Y recuerdo que pusieron como algo aquí en la boca y me duermo y no, nada más, solamente después despierto con el brazo colgando, abierto, con unas operaciones, los doctores mirando, mis papás desde unos vidrios. Y es parte de lo que yo recuerdo. Pero cuando mis papás me cuentan, porque hoy día el brazo está súper bien, imagínense, de 6 años a 45 años, ni un problema, incluso jugué voleibol a nivel universitario y de competencia, pegando con los 2 brazos, ni un problema. La única vez que me dolió el brazo, siempre lo digo, fue cuando tenía que presentarme al servicio militar. Ahí fue la única vez que me dolió, como broma. Pero mis papás cuentan que se encerró en el baño, no siendo creyente mi papá, sí tenía nociones porque le estaban hablando del Evangelio misionero en Arica, en su trabajo, y le dice: si tú existes como Dios, que mi hijo sea sano, porque no quiero tener un hijo que tenga una invalidez, pensando en los años, imagínense, 78, 77, en 1977 alguien con una invalidez, todavía no estaba la Teletón y muchas respuestas sobre inseguridades propias de un papá a la salud de un hijo, cualquiera en todo caso. Y dice que después de orar va al hospital y los doctores le llaman diciendo que
hay un milagro. ¿Por qué? Porque también el pronóstico del doctor estaba entrando una gangrena y posiblemente iban a amputar mi brazo. Entonces mi papá va con los doctores pensando que le iban a decir lo difícil de una amputación, y los doctores le dicen, ¿sabe qué? Tuvo respuesta a una operación que hicimos, no sabemos cómo, creo que es un milagro médico, incluso está registrado ahí en ese hospital en los sentidos de trabajo médico como extraordinario. Y por eso le digo, la oración siempre acompañado desde el sentido de la respuesta, la petición y la respuesta en forma instantánea de parte de Dios. Ahora, ¿por qué lo hizo? No lo sé. Algún día tendré que preguntar, pero es de esa forma que mi papá llega al Evangelio, por la oración. Claro, es aquí una historia personal, una experiencia, pero la oración es la comunicación del ser, de la persona, de cada uno de nosotros con Dios. Y esa comunicación va a depender mucho de lo que creemos con Dios. Si usted cree desde una distancia muy lejana, sus oraciones se van a sentir muy lejanas. Si usted siente su vida cristiana o espiritual, su acercamiento muy cercana a Él, va a sentir una oración que está ahí frente a Él. Hay tantos textos bíblicos sobre la oración, uno del Apocalipsis, cuando dice que la oración de los santos llegan como un incienso agradable frente al gran trono donde está sentado el Cordero. David fue una intensa búsqueda de tantas oraciones. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad del Maestro, depende mucho de nuestra convivencia con lo que creemos. Y como lo dije, depende de nuestra cercanía con Dios, va a depender mucho de nuestra comunicación con Él. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hablo de la espiritualidad del Maestro. Recuerdo una vez, ya sirviendo como pastor en una iglesia, la directora de la escuela dominical me pide si podemos hacer un trabajo de preguntas y concurso a los maestros de la Biblia, porque era el mes de la Biblia en septiembre y queríamos hacer un concurso como iglesia para que los maestros se motivaran a seguir aprendiendo más. Me dije, ya, yo lo puedo hacer, pero tenía tantas preguntas y también observaciones al trabajo de la escuela dominical, no de la directora, que era una excelente directora de la escuela dominical, sino a su equipo de profesores, de maestros. Porque rara vez, y yo hablo de rara vez, yo digo una vez cada 2, cada 3 meses, veía un profesor de un equipo como de 16 personas, o 2 o 3 profesores, cada 3 meses en un culto de oración, un estudio bíblico. Incluso algunos los veía solamente haciendo la clase y no los veía nunca más. Entonces me llamaba la atención de la espiritualidad de ellos, de sus niños, de sus adolescentes, cómo traspasaban la fe, si su espiritualidad era solamente hacer la clase y no participaban en grupos pequeños, solamente en las actividades principales de la iglesia, si había un paseo, una fiesta, pero algunos incluso no los veían en los cultos de adoración, solamente veían hacer su clase. Entonces le dije si podíamos hacer algunas preguntas personales sobre su espiritualidad y algunas cosas para tener conocimiento y cómo poder colaborar para que ellos fueran tomando herramientas espirituales. Y aquí yo tengo una hojita, que incluso de esa vez se las voy a hacer llegar a ustedes, que les puede servir para el mes de la Biblia, para trabajar, donde van unas preguntas claves. Conocimiento de sus alumnos, ya que si uno habla de espiritualidad, y esta espiritualidad que yo vivo también la transmito a aquellos que les enseño, lo básico de la espiritualidad personal de cada profesor y maestro de Biblia es saber sus alumnos, quiénes son, dónde viven, sus anhelos, sus sueños. Uno son muy niños, quizás sus papás tendrán los sueños sobre ellos, pero uno como profesor no es solamente entregar una lección, sino también crecer con ellos. Por eso la enseñanza que marca la vida de ellos es la enseñanza que hacemos desde la iglesia, en esos pequeños 45 minutos o una hora, para transmitir nuestra fe. Entonces le hacía preguntas si usted sabe dónde vive, si usted tiene su número telefónico, su número celular, un mail si son más grandes, si la ha visitado alguna vez. Algunas preguntas sobre hábitos espirituales. ¿Usted ora en la semana? ¿Recibe el boletín de la iglesia? ¿Cuánto tiempo dedica a la oración? ¿Ha participado? Que teníamos jornadas de oración, ¿ha participado en algunas jornadas? ¿Le gustaría recibir material sobre la espiritualidad? ¿Lee libros cristianos? ¿Escucha radio cristiana? ¿Ve películas cristianas? ¿Tiene hábitos de libros? ¿Cuál fue el último libro que leyó? Porque es muy importante la espiritualidad del maestro. Acá tengo un libro que se llama Enseñemos como Jesús, y la profesora, quien escribe este libro, habla sobre la importancia espiritual
dice que cuando uno se adentra en el mundo espiritual, en la oración por cada uno de los alumnos, puede hacer cambios radicales en la vida de los alumnos. Ella hablaba de clases más pequeñas en sectores de riesgo social en Estados Unidos, donde los niños verdaderamente eran eléctricos, ella los menciona, corrían, jugaban, trataban de sacar las tapas de los enchufes, quitaban los libros, peleaban, decía, ¿cómo hago esto? O busco otra maestra. Entonces ella habla del poder de la oración. Dice que tomaba a los niños y los llevaba en brazos y caminaba y iba orando por ellos. Señor, por favor, tranquilízalo, que su espíritu, su ánimo, todo lo que conlleva poder tranquilizar a los niños. Entonces dice que fueron encontrando respuesta a las oraciones antes de empezar las clases, y participaba también de los otros grupos de oración, llevaba los nombres de los niños para orar y empezó a ver cambios radicales en ellos. También habla de luchas espirituales con sus papás, viendo quizás maltrato de los niños, pero dice que la herramienta principal de un profesor de Biblia debe ser la oración. Por eso esta clase de hoy va dedicada a hablar sobre la espiritualidad. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros para crecer espiritualmente? ¿Qué estamos haciendo? Quiero permiso, narrarte por qué es importante orar. Y voy a colocar el siguiente ejemplo. Aquí tengo un cofre con una llave, perdón, con un candado. Y aquí tengo 3 llaves. 1, 2, 3, 4. Esta lección está en un librito que se llama Lecciones Objetivas, que usó una amiga mía cuando hicimos talleres de escuela bíblica en Santiago. Y cada llave representa algo. La lección se la voy a dejar en su correo electrónico, pero aquí lo vamos a colocar. Esta llave naranja representa el conocimiento bíblico de nosotros. Esta llave representa nuestra participación en la iglesia. Esta otra llave representa lo que somos como personas en nuestros ministerios. ¿Se acuerdan que enseñamos sobre nuestros dones, la responsabilidad de nuestros dones? Y esta llave representa la oración. Entonces, ¿cómo, pensando que este cofre es el corazón de Dios, cómo podemos abrir este candado? Con nuestro conocimiento. Usted véalo. ¿Puedo esta llave abrir con este candado? Difícil. Nuestra participación en la iglesia, nuestra asistencia a la iglesia, al asistir a la iglesia, ¿va a permitir abrir el corazón de Dios? No creo. Nuestros dones, lo que creemos y hacemos con las capacidades que Dios nos ha regalado, ¿podemos abrir este candado? Difícil. Entonces, ¿cómo podemos abrir el corazón de Dios? ¿Cómo podemos llegar al corazón de Dios? Con la oración. La oración permite abrir. Y adentro, la clave. La única manera de llegar al corazón de Dios es con la oración. No es con el conocimiento bíblico que representa esta llave, no es con nuestra asistencia a la iglesia, la participación de ella, tampoco es con nuestros dones. La única manera de abrir el corazón de Dios y llegar a Él y comunicarnos son con las llaves correctas. Y esa llave se llama oración. Bueno, esto usted lo puede enseñar con sus niños, todo, en lo que respecta. Ahí les dejo la materia en una hojita. Pero la oración, la única forma de abrirla, a abrir el corazón de Dios, es con la oración. Por eso cuando hablamos de espiritualidad, nosotros debemos preocuparnos de nuestros niños o nuestros jóvenes, adolescentes, a quién le enseñamos. Pensaba un momento cuando hablamos sobre la oración, cómo podemos estar orando por ellos. Primero que nada, orar por nosotros, nuestras propias necesidades. Nosotros como parte de una iglesia debemos participar de los cultos de oración. Si usted dice, pucha, yo trabajo, tengo actividades, todo, y es los días martes, los días jueves o tanto, mínimo uno debería tener un hábito de asistir una vez al mes a los cultos de oración. ¿Se acuerda que parece que se los dije en clase? Porque parte de esta estructura de las preguntas de escuela bíblica, después que me di cuenta que los profesores necesitaban activar sus hábitos espirituales en la oración, decidimos como iglesia que la escuela dominical iba a tener una vez al mes
el culto de oración dedicado a ellos. En su horario, como todos trabajaban por lo menos, siempre era a las 7 la oración, en ese horario que les tocaba a ellos, a las 8. Entonces venía todo el cuerpo de la escuela dominical, profesores, la secretaria, la directora, y si alguien más quería acompañar, también estaba el pastor y los diáconos estábamos ahí con ellos asistiendo, porque escuchábamos las necesidades de ellos como personas y también las necesidades sobre sus alumnos. Acá hice una hojita que se las voy a llevar. ¿Cómo podemos orar por nuestros alumnos? Como hoy día todos trabajamos, todos tenemos celulares, podemos sacar fotos de ellos y pegarlo en cada uno de los cuadros y anotar sus necesidades para orar por ellos. Es una de las formas de acercarnos espiritualmente con ellos. Los voy a hacer llegar por sus correos electrónicos, todo. ¿Cómo podemos involucrarnos en la oración? Quizá usted dirá, pucha, yo no puedo llegar al culto de oración, pero usted puede tener esta hojita. Y esta hojita se la puede hacer llegar a su pastor, a su liderazgo de oración y decir, ¿sabe que yo necesito que estén orando por ellos? Por eso están los cuadros como foto y coloque las fotos de ellos. Hoy día es fácil imprimir, sacar las fotos, imprimir las fotos de ellos para entregar a la iglesia también la responsabilidad de estar orando por ellos. Y también orar por nosotros. Por eso como maestros debemos participar de las actividades espirituales de la iglesia, en la oración, el estudio bíblico, cómo estamos creciendo. Para crecer necesitamos alimentarnos. Usted dirá, pero es que tengo la lección, pienso en la lección, como lo que he hecho, sí, pero también necesito forma personal como alimentarme. Hoy día existen devocionales, que usted puede tener uno en su bolsillo, en su cartera, su mochila, donde vaya, y puede tenerlo. Puede leer uno diario, pero esto ya está escrito, siempre lo he dicho, esto ya está hecho, está pensado de la persona del escritor para darnos ánimo, o quizás para un mundo tan constante en tiempo que no tenemos tiempo para nada, y podemos mirar. Yo creo que el mejor devocional, acá hay uno de mujeres, que es de mi esposa, es de ella, el mejor devocional está aquí, en mis manos, Si uno tiene una práctica, un hábito espiritual de la lectura bíblica, de anotar algunos pasajes, de cómo crecer, que Dios quiere hablar conmigo, trabajar, todo tener una frecuencia constante de la lectura bíblica y aplicarla y saber en qué pensar y cambiar, estamos creciendo espiritualmente. Y eso también nos ayuda a nuestros alumnos a que ellos puedan crecer espiritualmente. Por eso es necesario esta herramienta básica, que es la oración. Orar por nuestros niños, orar por nuestra clase, orar por nuestras lecciones que de verdad cambien vida. Pueden irse antes a sus salas, quizá el día domingo se empieza a las 10, a las 11, usted puede estar ya a las 10 en su iglesia y estar orando en las salas por cada uno de los niños. Uno de los hábitos que tenía como pastor era que me iba al templo el día de la semana y como uno sabe que casi siempre se sientan las personas en ciertos lugares, entonces sí me ayuda a recordar aquí se sienta la hermana tanto, el hermano tanto, y iba recorriendo y sabe que ni siquiera sabía cómo se pasaba el tiempo orando por las personas, porque también hay un trabajo tan misterioso de Dios, del Espíritu de Él, con cada uno de nosotros que vamos creciendo en estos hábitos espirituales. Uno de los hábitos que aquí he tomado y lo he dejado, de pronto tengo que volver a retomarlo, ya que ahora vivo un poco más lejos de la playa, era irme a la playa a las 6, 7 de la mañana, ya el día no está frío en todo caso, y poder comunicarme, pensar, replantearme, porque hay tantas labores que hacer, por lo menos de mi parte desde la enseñanza, mis trabajos, lo que es multimedia, papá, esposo, como familia, tantos proyectos que hay alrededor, y uno puede ayudarse con la soledad. Uno de los hábitos espirituales es la soledad. Sentido de irse a estar solo, a escuchar, a pensar qué necesitamos cambiar. Jesús lo hizo, se iba solo a un monte a orar y a replantearse todo lo que estaba haciendo con lo suyo, los programas que venían, las enseñanzas, los encuentros con las personas que tenían necesidad. Entonces también la soledad ayuda a la espiritualidad. En uno de los ramos que hemos hecho sobre espiritualidad cristiana está la soledad, la meditación, está la profundidad del estudio bíblico, el ayuno, el orar, tantos elementos que tenemos para tener una espiritualidad y una cercanía con nuestra fe, con lo que creemos. Vuelvo al inicio, lo que nosotros creemos es lo que vamos a proyectar. Si usted cree que la oración es un elemento principal que va a hacer cambios primero en nosotros y en la vida de las personas, usted lo vive, lo practica y ha tenido las experiencias de que Dios lo ha hecho así, eso va a transmitir. Si usted no ora y va a enseñar de la oración o va a hablar de la oración, van a ser palabras vacías, no va a transmitir lo que vive usted con las personas, con sus alumnos. Si usted no lee la Biblia y usted la lee solamente por obligación en el sentido de hacer la lección, usted lo que va a proyectar una enseñanza de conocimiento. Por eso una de las llaves era el conocimiento bíblico, porque en esas preguntas
que hicimos de la Biblia, personas de verdad sabían mucho sobre la Biblia, conocimiento, respuesta, pero participación de su iglesia, conocimiento de sus alumnos,